Al inaugurar la jornada notarial en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que sus visitas a los estados donde habrá elecciones son exclusivamente para apoyar a los candidatos a gobernadores y que el grito más importante no es el de presidente, sino el de gobernador o gobernadora. Agregó que los gritos de presidenta y presidente pues se dan en distintos lugares, pero que el objetivo de sus compañeros es apoyar a los candidatos y reiteró, en este momento lo importante es que siga avanzando la cuarta transformación. Esto luego de que el pasado sábado el canciller Marcelo Ebrard visitó el estado de Durango y durante su intervención fue ampliamente aplaudido e incluso recibió los cantos de estos de presidente. Así es, Dani. Y lo mismo ocurrió con el senador Ricardo Monreal durante su visita al mitin de María Ledesma, candidata a la gobernatura allá en Quintana Roo, donde, bueno, pues ahí también fue aplaudido y sobre todo le gritaron al senador Monreal. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal son pues parte de los nombres que se mencionan como los presidenciables más visibles dentro del partido Morena para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a lo que refieren las encuestas. Pero vamos a continuación a ver la reacción y lo que dijo la jefa de gobierno luego de que tanto el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el senador Ricardo Monreal, que por cierto no es uno de los favoritos para muchos, al menos de los que nos comentan aquí en el chat, bueno, pues ahí ya le han estado gritando presidente, pero vamos a ver lo que dijo la jefa de gobierno al respecto. Yo creo que lo más importante de la visita donde se están llevando elecciones en este momento, ahora sí que hago un paréntesis cultural porque claro, por tu pregunta, porque formalmente no estaría en posibilidades de decirlo, pero hago un paréntesis, me quito la cachucha de jefa de gobierno. Y estas visitas a los lugares en donde hay elecciones, creo que lo más importante es el apoyo que le estamos dando a los candidatos de nuestro movimiento. El grito más importante es gobernador, gobernadora. Gobernadora Américo, gobernadora Nora, gobernadora Marina, gobernadora Mara, gobernador Salomón, gobernador Julio. Ese es creo que el grito más importante para nosotros en este momento. ¿Y el de presidenta o presidente, dónde queda? Se dan en distintos lugares, pero creo que lo más importante, y por lo menos es el objetivo de las visitas que estamos haciendo, y estoy segura también de mis compañeros, es el de apoyar a nuestros compañeros de movimiento para que el movimiento de transformación, de la cuarta transformación, siga avanzando en el país. Todavía, insistirle, ¿todavía no los ve como competencia? No, digo que en este momento, cuando estamos yendo a los estados, tanto de ellos como para que siga avanzando la cuarta transformación. Sobre esto que comentaba Romina de si Monreal es candidato viable o no, yo me estaba acordando que hicimos una encuesta cuando estabas en reposo. Hicimos acá una encuesta de, solamente en el momento de que Monreal sea el único candidato, en esa idea de que no hay otro candidato para Morena, sino solo Monreal, porque luego recibimos comentarios ahí de que, es que ¿por qué no ponen a Noroña? No, estamos esa encuesta la hicimos solo en el supuesto de que Monreal fuera el candidato, que ganara la encuesta, ¿no? Esta tan famosa de Morena, y pues vean ustedes el resultado, el 90% dice que no votaría por Monreal si él fuera el candidato presidencial de Morena, Romina. Sí, y es muy importante, sobre todo el contexto y la pregunta por cómo la hicieron, porque no están preguntando si votarían por él para que sea el candidato, sino que él fuera la opción de Morena. Uh-huh. Entonces, pues sería cuestión aquí también nuestros amigos vayan comentándonos ahí en el chat, si a lo mejor pudo haber ahí quien andaba un poco despistado y creyó que la pregunta era si era su candidato o era su gallo para ser el candidato de Morena. Pero aquí la pregunta es muy clara. Si fuera el candidato de Morena, ¿usted votaría por otro partido o no? O sea, no votaría por él y votaría por otro partido, porque es, al menos aquí nuestros seguidores, pues es muy, muy claro que, como ya se lo decíamos, pues no es el favorito de Morena. Y pues es interesante porque Morena trae una inercia muy fuerte con, pues, referente a lo que ha estado realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya le hemos dicho en muchas ocasiones que Morena tendría que ponerse un poco más pilas, porque han sido muchísimos los episodios en los que el presidente ha dicho, miren, yo termino
me jubilo, y en alguna ocasión ha dicho, ni voy a contestar el celular. Yo no le creo. No, No yo le tampoco. creo. Sí, así como, ¿cómo se va a aguantar de opinar si le gusta, si le gusta? Además, pues ni modo que los medios también ya dejemos de, si sabemos que nos da nota, pues también ni modo que dejemos de buscarlo. Pero mira, ahorita regresando al tema, que no es de la jubilación del presidente, sino lo de Monreal. O sea, te metes toda la encuesta de Telegram del canal de Café y Noticias y los comentarios son así, votar por Ricardo Monreal sería como votar por otra figura como Lili Telles. No tardaría en traicionar al movimiento ya teniendo el poder. Dicen, jamás, es muy traicionero, nunca por traidor. No, la mejor opción es Claudia Sheinbaum, jamás por el señor oscuro. O sea, en ese sentido van los comentarios que nos dejaron en aquella ocasión aquí en el canal de Telegram de Café y Noticias. O sea, todos en el mismo sentido de que no hay modo. No hay modo. Oye, Dani, ¿tú qué piensas que fue estos gritos que le dan a Monreal en los estados de presidente? Yo tengo la percepción de, como sabemos que él es un gran operador político, hay que reconocer también pues, las cualidades por la posición en la que está, que capaz ahí, pues él está como, pues metiendo ahí, no sé qué impresión también les dé aquí a nuestros amigos y seguidores de por qué lo andan ovacionando en algunos de los estados, ¿no? No sé, en primera, Romis, creo que yo no le diría cualidad de andar moviendo gente como lo que vimos aquí en la Ciudad de México. No, de no me refiero a eso, sino como a operador político. O sea, de que es un operador político y de que pues si movilizó gente para que en la Cuauhtémoc ganara una persona como Sandra Cuevas, pues yo creo que es muy sencillo decirle a un grupo de personas, grítame presidente, presidente, ¿no? O sea, porque pues no sé de dónde saca los números Ricardo Monreal. Pon tú, pensando mal, que el periódico Reforma tuviera una intención abierta de acabar con Morena, ¿no? Pues por ejemplo, lo menciono porque aquí vimos la encuesta que publicó Reforma hace una semana y fue así de, pues a Ricardo Monreal incluso, que podría ser un factor que podría terminar por afectar a Morena por este asunto de la ruptura. Pues si yo fuera Reforma y mi objetivo es dinamitar a Morena, pues pongo a Monreal como el tercero, como el que sí ya le está compitiendo a Claudia Sheinbaum. Y no, o sea, ni siquiera las encuestas de los adversarios, como le gusta decir al presidente, los adversarios a Morena, ponen a Monreal como un personaje que pudiera alcanzar un porcentaje, pues al menos decente de una votación presidencial. Entonces, pues si ni los adversarios consideran a Monreal un candidato fuerte, pues yo creo que los gritos en un mitin pues son muy fáciles para un operador, como bien lo dices, que como lo es Monreal. Así es, y hay que recordar que Ricardo Monreal, bueno, pues se ha estado vendiendo, y quiere venderse como un posible candidato. Incluso también hay que recordarles que hasta en ciertas ocasiones se ha mencionado que si él no sale a favor o con buenos números en estas encuestas, pues podría hasta salirse del partido, y han mencionado que hasta podría buscar una candidatura en otro. Es lo que se dice en los cafés políticos y lo que se dice ahí en el ambiente. No se ha dicho nada oficialmente, pero bueno, pues ahí está. Cada vez, y conforme vaya pasando el tiempo, se van a ir animando y calentando un poco más todo esto con respecto a la sucesión. Pero, ¿qué dicen los investigadores y qué dicen los especialistas con respecto al 2024, Dani? Exacto, sí, tenemos una entrevista de los periodistas. Solamente agregar de Monreal, Romina, algo que vimos y que escuchamos el día de ayer en la columna de Alejandro Páez Varela, que ustedes la pueden encontrar en el canal de YouTube de Sin embargo al aire, que incluso pues igual y chance se estaría conformando Monreal con la Ciudad de México y no por parte de Morena. Habría que ver por ahí si va a poder hacer alianza con algún otro partido, pero pues de un personaje como lo es el político Ricardo Monreal, pues no creo que solamente esté concentrado en un frente, sino debe tener ahí sus evaluando más de una opción. Pero vayas a la videocolumna de Alejandro Páez Varela. Y ahora sí, nos vamos a esta entrevista que hicieron los periodistas el día de ayer, porque hablaron con Álvaro Arreola. Él es investigador
investigador y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él aseveró ayer en entrevista que Morena y sus aliados, pues por cómo están las cosas, podrían arrasar en las elecciones federales de 2024 sin importar quién sea su candidato a la presidencia de la República. Este punto también es un tanto debatible, ¿no? Viniendo de esta plática que hemos tenido de Monreal. Bueno, durante la entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, el investigador de la UNAM indicó que las elecciones del próximo 5 de junio serán el preámbulo de lo que ocurrirá en 2024, pues afirmó el partido oficialista ganará de manera apabullante Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, que son 4 de las 6 gubernaturas que están en disputa. Vamos a ver un extracto de esta entrevista y regresamos. ¿Que Morena arrasará en 2024? Sí, seguro. Sí, seguro. Con quien sea, con la candidata o candidato que sea. O sea, 2024 no hay posibilidad. Ningún partido nacional en el mundo entero, en 32 entidades federativas o 32 territorios, controlando 25 de ellos, puede perder una elección nacional. Es imposible. Es imposible. Pero Tendría eso que en cuanto a la presidencia. vacío. Pero para el Congreso. No, igual, porque va a tener al Estado de México, va a tener a la Ciudad de México, va a tener Puebla, va a tener Veracruz, y en Jalisco, Nuevo León, en donde arrasa la figura presidencial, va a tener el número de diputados. Y yo creo que todo el trabajo electoral del último año de López Obrador lo va a dedicar a hacer política electoral. Obviamente no etiquetada como tal, pero no queda otra cosa. Es el poder. Y es el poder presidencial. Pues y eso van a le va a dar con todo y con todo. Un poder inédito a quien resulte candidato o candidata ya como presidente electo en la siguiente legislatura, para empujar todo lo que se quedó atorado en esta, pues, la reforma eléctrica, incluso la misma reforma, ya sea la constitucional, la reforma electoral. Sí, pero yo lo que observo desde hace mucho tiempo es de que no se había mostrado una fuerza regional tan apabullante como la que ahora tenemos. Y las elecciones del 5 de junio va a ser muy interesante verlas. O sea, de los 6, posiblemente ganan 4 arrasando, ¿no? Las últimas encuestas, ustedes también las conocen, ¿verdad? A excepción de Aguascalientes y Durango, que más o menos están parejos en ambas. En las otras 4 entidades, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, ¿sí? Tiene un promedio del 60% de votación en las encuestas que se conocen. Por lo tanto, va a tener mínimo 4, más las 16 que tiene, más sus aliados, o sea, van a llegar a 25. Tener 25 y luego el Estado de México en el 23, pues tener 25 entidades federativas, Álvaro, Alejandro, para la lucha presidencial es enorme. Solamente lo llegó a tener el PRI. Entonces, sí, yo creo que va a ser una aplanadora electoral y política para el 24. Y bueno, pues ahí tienen ustedes esta plática que tuvieron Álvaro Delgado y Alejandro Páez con este investigador sobre el tema, pero yéndonos y regresando con Morena, porque nos concentramos también en Morena, porque sabemos que es el partido que tiene pues la inercia, que tiene actualmente la preferencia y quien ha estado arrasando en las elecciones. Entonces, sabemos perfectamente que Morena ya ha determinado o que Morena va a elegir a su candidato pues con base en las encuestas. Las encuestas van a ser el factor determinante para pues el abanderado de este partido, y al respecto, bueno, pues también han sido o siguen siendo insistentes algunos compañeros de los medios de comunicación en querer sacarle al presidente o tratar ahí de delinear un poco o encontrar un poco de luz de quién es el favorito o la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el día de hoy, por cierto, en la conferencia matutina, bueno, pues ahí directamente le preguntaron al presidente si Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de aquí de la Ciudad de México, pues si aún estaba en ese supuesto o que si ya no era su consentida para la sucesión presidencial. Y también le hicieron la pregunta
que si el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues podría ser considerado como un plan B dentro de los aspirantes o de los cuadros presidenciales. Cuando le preguntaron si Claudia ya no era su consentida, pues obviamente ahí el mandatario se rió, empezaron a provocarse estas risas un poco nerviosas y también, bueno, pues ahí en este caso, luego de reír, pues él dijo que en primer lugar era importante saber que ya no había destapados en cuanto a la sucesión presidencial, y también aprovechó para comentarle al reportero, el periodista Felipe Fierro de Tiempo en Chihuahua, que él pues no sabía de dónde sacaba eso de que él decía que Claudia Sheinbaum ya no era su favorita, y el reportero le refuta, dice, no, yo le pregunté a usted hace días, y bueno, pues esto provocó, Dani, ahí algunas risas entre los asistentes, risas nerviosas, y ya empezaron ahí a hacer algunas bromas al respecto, y pues ahí cuando estaban hablando del tema, pues el mandatario dijo que la jefa de gobierno, ya refuta, dice, no, yo a la jefa de gobierno la quiero mucho. Pero mejor vamos a continuación a ver esto que ocurrió hoy en la mañanera. Y yo celebro de que haya relevo generacional. Y cuando hablo de relevo generacional, estoy hablando de que todos tienen menos edad que yo. Todos tienen menos edad que yo. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Antes se pensaba que el presidente de más edad fue don Adolfo Ruiz Cortines. Pues no, él entró, creo, a los 60 años a la presidencia, yo entré a los 65. Yo soy el presidente de más edad, presidente constitucional en la historia de México. Por eso dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. Bueno, pero hay jóvenes maduros, muy buenos. Zoé, por ejemplo. Mujeres, hombres, Zoé, también el doctor, desde luego Claudia, yo no sé dónde dije que ella no era. Yo le pregunté en una conferencia de prensa y dijo, no es mi consentida, pero. Así es. Yo la quiero mucho a Claudia. Y Adán, imagínense, es mi paisano, ¿sí? Marcelo está haciendo un trabajo de primera. Pero ya no lo trae en las mañaneras, señor presidente. De primera. Estuvo con nosotros hoy y me está esperando porque tenemos que ver precisamente este asunto de la cumbre. Me está esperando y va a desayunar con nosotros. Y otros. Pues sí lo ponen en aprietos un poquito los colegas que van a la conferencia de prensa del presidente, pues ya él dijo, no, yo los quiero mucho a todos, y en esto fue, pues sí enfatizó demasiado, queridos amigos, en que él iba a estar al 100 con quien gane la encuesta de Morena. Esto, pues él es el que propuso, dijo, no se compliquen, vayámonos por la encuesta. Hay casas muy confiables, casas encuestadoras confiables, entonces vámonos por esa encuesta, y hoy dice, tal cual, voy a estar al 100 con quien resulte ganador, quien derive como el candidato de ese método. Esa ha sido como, digamos, la única condición que ha puesto el presidente López Obrador para cuando se habla de la sucesión. Pero bueno, esto fue algo de lo que pasó hoy en la mañana.
Pero también el presidente habló del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a quien a mí me gusta decir que es como el niñito bien portado del salón y es el consentido del maestro, en este caso el presidente López Obrador, porque ahora sí que le ha cumplido en todo, entonces le reconoce cada que puede. Entonces hoy el presidente dijo de Adán Augusto que es su paisano, que pues lo estima mucho, pero luego mencionó a Marcelo Ebrard, dijo que él está haciendo un trabajo de primera, pero dice lo importante es que el pueblo va a decidir y que ya no hay tapados. Luego, como le decía, pues dijo, yo voy a estar con quien gane esa encuesta. Vamos a escuchar esta otra parte de la mañanera. No fui candidato porque gané la encuesta. Bueno, eso mismo es lo que yo deseo. Y el que gane la encuesta, hombre o mujer, yo voy en mis tiempos libres, que son muy pocos, cuando menos a expresarlo, a decirlo, no voy a hacer campaña, pero voy a estar con el que gane la encuesta. Eso sí, va a quedar claro, voy a estar con el que gane la encuesta. No, nada más es porque no se debe de usar el dinero del presupuesto, que es dinero de todos, para apoyar a ningún candidato y a ningún partido. Pero su opinión pesa mucho, señor presidente. Una decisión, opinión de usted pero pesa más, mucho, tiene más peso la opinión de la gente. Sí, pero su opinión pesa en la gente. Sí, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? O sea, ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde va la gente? O sea, primero que la gente diga, queremos, esta compañera, este compañero. Y bueno, pues ahí tienen, y lo dicho está, son las encuestas, van a ser las encuestas el factor determinante. Ahora, en el punto de las encuestas, hay que ver y hay que recordar que también este factor no ha sido como el más limpio, al menos en las críticas, porque en otras elecciones hay que recordar que también se ha puesto este método de las encuestas, sobre todo en elecciones en los estados, y diversos candidatos de ahí de Morena, precandidatos de Morena, se han quejado porque dicen que las encuestas no son tan transparentes o incluso hasta han acusado al partido liderado, dirigido por Mario Delgado, de que en ocasiones este tipo de encuestas no son tan claras, incluso hasta los han acusado de encuestas amañadas. Entonces, el tema de las encuestas, de quién va a realizar las encuestas y qué tan transparentes son, también va a ser uno de los puntos clave, yo creo, en los procesos internos que tenga este partido Morena, Dani. Pues sí, el asunto aquí va a ser que pues Morena no se empiece a convertir tan rápido en un PRD, porque ese va a ser el problema, el que los grupos que integran estos partidos y de lo que ha padecido mucho la izquierda, porque hasta eso al PRI, por ejemplo, le va muy bien en ese sentido. Cuando se tienen que unir, se unen. Por eso duraron tanto tiempo. Así lo hicieron bien en ese sentido. Y si nos vamos al partido de la izquierda, que era el PRD, pues ¿qué fue lo que terminó por acabarlo en gran parte? Pues las sectas, todos estos grupos de los chuchos, los galileos, etcétera. Entonces, eso yo creo que ahí Morena tiene que evitarlo. Y pues sí, hacerle caso al presidente, que yo insisto, es como la única condición que ha puesto. Él, a lo mejor puede sonar repetitivo, pero siempre que le preguntan por sus presidenciables, habla muy bien de Claudia, habla muy bien de Marcelo, habla muy bien de Adán Augusto López, no habla de Ricardo Monreal, eso sí es lo único.
puede sonarnos repetitivo porque siempre dicen lo mismo de que me ayuda mucho y Ebrard me ayuda mucho también y a Claudia está haciendo muy buen trabajo, la apoyamos, pero creo que ahí va a ser el asunto de Morena. Si batallaron con la encuesta del presidente nacional cuando estuvo lo de Mario Delgado, lo de Gibran Ramírez, yo espero que esa elección interna les haya funcionado de elección para que no lo vayan a hacer en la elección de candidato presidencial. Claro. Fíjate, cuando comentabas lo del PRI, yo tengo ahí como mis reservas porque sí, ciertamente les funcionaba esto de que se alineaban, ¿no? Pero también es una de las críticas que se hacían al partido, de que no era una representación de que no era tan democrático, ¿no? De que tú te agachas. No lo es. Tú te agachas y lo que dice y lo que yo digo, eso es. Entonces, tampoco es como que les funcione. Y yo recuerdo que mucho era una de las cuestiones porque, por ejemplo, en el PAN, también que tienen también esta tradición de hacerlo por encuestas, de elecciones internas, siempre salían como raspados o también había divisiones, pero lo que decían los panistas es que al menos nosotros sí practicamos la democracia, a diferencia del PRI. Y con respecto también ahora con lo de Marcelo Ebrard, yo siento, y esto es una percepción completamente personal, pero también la confirmo una vez que escuchamos al presidente cuando hoy habla de cómo Marcelo, en su momento, en la elección pasada, se tapó los oídos y dice el presidente, no escuchó el canto de las sirenas. Entonces, a mí me genera esta percepción que el presidente también le tiene y es tan insistente, en mencionar a Marcelo Ebrard porque también de cierta manera le reconoce que Ebrard supo cómo hacerse a un lado en su momento. Entonces, pues también me parece que ahí es un mensaje que hay que saberlo leer del presidente. Pues sí, es el gran reto y no va a estar nada sencillo porque pues yo no veo a Claudia ni a Marcelo queriendo ceder hasta el momento y pues puede que por ahí alguno lo tenga en las manos. Está el asunto de la línea 12, que ese no podemos dejarlo así por encimita, pero pues vamos a esperar a ver cuáles son los últimos golpes que tienen que ser certeros y a Morena solo le resta ser correcto. No, o sea, ojalá se dejen de sus grillas, se dejen de cosas turbias, porque saldría muy caro cualquier quiebre en esa decisión que va a ser decisiva. Y digo, para que no se aperradicen, o no sé cómo decirlo, para que no se vuelvan amarillos tan rápido como le ocurrió al PRD. Sí, y es muy fácil que no puedan dimensionarlo porque ahorita están con la inercia, ¿no? De la aceptación y que quizá sí puedan dormir ahí en sus laureles, pero es importante que recuerden que finalmente estas inercias o estas aceptaciones, si no están haciendo también los gobernadores de Morena que están actualmente, que tienen que hacer un buen trabajo, si el partido no está a la altura de la aceptación que tiene su líder, que es Andrés Manuel López Obrador, pues sí, la caída va a venir, ¿verdad? Ahí lo tienen, pues esa es la información que salió hoy de la mañanera sobre los presidenciables, que ya fue justo al final, casi el último, pero ahí tienen lo que ocurre.